La granulometría por tamizado es un método usado para determinar la distribución del tamaño de los granos en una masa de suelo. Para comenzar el ensayo, taramos la balanza y pesamos el recipiente. Tras anotar el peso del recipiente, se procede a pesar los agregados, en este caso el agregado grueso. De igual forma, se procede con el agregado fino y se registran los datos de los pesos obtenidos. Los tamices son hechos de alambre tejido con abertura cuadrada. Estos se colocan uno sobre otro de manera que los que tienen mayor abertura quedan arriba. De esta manera tenemos los tamices de 2 pulgadas, de 1,5 pulgadas, de 1 pulgada, de 3/4 de pulgada, de media pulgada, de 3/8 de pulgada, la malla número 4, la malla número 8 y el fondo. Para el siguiente paso se vierte el agregado grueso ya preparado. De igual forma se procede con el agregado fino. Notar que a medida que el número de tamices aumenta, el tamaño de la abertura decrece. De esta manera tenemos los tamices de 3/8, tamiz número 4, número 8, número 16, número 30, número 50, número 100 y el fondo. De igual forma vaciamos el agregado fino. Ahora se tamiza individualmente cada una de las mallas, reteniendo el agregado más grueso y dejando pasar el agregado más fino. El agregado que ha quedado en la bandeja se devuelve a los tamices y el agregado retenido se vierte en un recipiente. Si las partículas se quedan atoradas, se quitan con un cepillo de alambre. Enseguida, pesamos el contenido para calcular cada peso de cada malla. Por último, pesamos el agregado retenido en cada una de las mallas para luego registrarlas en una ficha técnica. El mismo procedimiento se aplica para el agregado grueso. Luego del ensayo de granulometría se procede a hacer un análisis granulométrico, en esta ocasión del agregado grueso. Para ello, en una tabla colocamos el número de cada tamiz y el peso retenido lo calculamos de los datos registrados en el laboratorio. Luego, el porcentaje retenido lo calculamos de la sumatoria del peso retenido, con el peso retenido de una malla entre el peso retenido total por 100. De esta manera nos da el porcentaje retenido. Para calcular el porcentaje retenido acumulado, se hizo una sumatoria del porcentaje retenido acumulado de la primera malla más el porcentaje retenido de la siguiente malla. De esta forma nos dio una sumatoria para calcular el porcentaje acumulado. Luego el porcentaje que pasa se calculó 100 menos el porcentaje acumulado. De esta forma nos dio este resultado. Luego con la tabla identificamos el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo, dándonos como tamaño máximo nominal media pulgada, el cual lo utilizamos en una tabla que aparece a continuación
para calcular el uso que se acomodaba más a nuestro porcentaje que pasa. Luego, en cuanto al módulo de finura, se calcula mediante la siguiente fórmula: la sumatoria del porcentaje retenido acumulado entre 100. Para ello consideramos las mallas que solamente aparecen en pantalla y dándonos resultado 6.84. De acuerdo con la curva granulométrica, se concluye que el agregado fino no es apto, mientras que el agregado grueso es apto para el uso en obra. Para comenzar el ensayo de contenido de humedad de los agregados, se procede a registrar el peso del recipiente. Con este ensayo determinamos el porcentaje total de humedad evaporable en una muestra de agregado fino o grueso por secado. La humedad evaporable incluye la humedad superficial y la humedad contenida en los poros del agregado. Siguiendo con el procedimiento, se vierte una cierta cantidad de agregado grueso en un recipiente. De igual forma con el agregado fino. Luego se registra el peso húmedo tanto del agregado fino como del agregado grueso, haciendo uso de la balanza. Luego se seca la muestra del recipiente por medio de una fuente de calor, en este caso una estufa de temperatura controlada. Por último se determinan las masas de las muestras secas. A partir de los datos obtenidos en el laboratorio procedemos a calcular el contenido de humedad, en esta ocasión del agregado fino, mediante la siguiente fórmula. Al restar el peso del recipiente más el peso húmedo menos el peso del recipiente más el peso seco, que vendría a ser el peso húmedo menos el peso seco de los agregados. Todo sobre el peso del recipiente más el peso seco menos el peso del recipiente, todo por 100. Y al final vendríamos a obtener 0,694% del contenido húmedo. Para comenzar con el ensayo de peso unitario, primero se determina la masa y el volumen del recipiente a utilizar. Para calcular el peso unitario suelto, se procede a llenar al molde cilíndrico el agregado grueso, dejando caer 2 pulgadas sobre el borde superior del molde. Utilizando una varilla se procede a retirar los excesos que sobrepasan el nivel del recipiente. Finalmente se procede a pesar el molde cilíndrico con el agregado grueso suelto en la balanza. Para calcular el peso unitario compactado, se utilizó el método de apisonado o chuceado. El primer paso consiste en vaciar al interior de un molde cilíndrico la primera capa del agregado grueso, que equivale a 1/3 del volumen del molde. Luego, con una varilla lisa de acero, dar 25 chuceadas al material en forma espiralada de afuera hacia adentro. Continuamos con 15 golpes moderados con un martillo de goma. Se repite el proceso agregando la segunda capa del agregado, equivalente a 2/3 del volumen del molde cilíndrico.
Consiguientemente se llena con el material la tercera y última capa del molde, excediendo ligeramente el agregado del molde cilíndrico. Finalmente, utilizando la misma varilla, se procede a retirar los excesos que sobrepasan el nivel del recipiente, para luego pesar el molde cilíndrico con el material en la balanza. De esta manera calculamos el peso unitario compactado y lo comparamos con el peso unitario suelto, el cual es mayor puesto que no considera tantos espacios vacíos al tener un mayor grado de compactación. Para comenzar con el ensayo de peso específico del agregado grueso, primero saturamos por 24 horas el agregado que retenga la malla número 4. Luego de las 24 horas, se seca el agregado con ayuda de una franela. Esto para obtener el peso saturado superficialmente seco. Posteriormente se sumerge una canastilla metálica dentro de un recipiente lleno de agua a un determinado nivel, el cual debe estar acoplado a una balanza. Ello para registrar el peso de la canasta sumergida. Como siguiente paso, adicionar la muestra saturada superficialmente seca en la canastilla sumergida. Luego de adicionar toda la muestra, registrar el peso saturado superficialmente seco sumergido. Por último, retirar la muestra de la canastilla metálica para colocarlo en un recipiente. De esta manera llevarlo al horno hasta conseguir un peso constante y así registrar el peso del agregado en estado seco. A partir de los cálculos se determina el peso específico del agregado grueso, el peso específico superficialmente seco y el aparente, y además el porcentaje de absorción. Para calcular el peso específico del agregado fino, primero se debe saturar aproximadamente 1 kilogramo del agregado durante 24 horas. Luego, decantar el agua y dejar que el agregado pierda humedad superficial gradualmente. Cuando el agregado se encuentre con baja humedad, se procede a probar en el cono, introduciendo la arena dentro del cono y con el pisón normalizado apisonar 25 veces. Luego, limpiar el agregado que se ha caído a los costados y levantar el cono en forma vertical hasta que se produzca un desmoronamiento parcial. En ese momento, el agregado fino se encuentra en condición saturada con superficie seca y se procede a tomar aproximadamente 500 gramos para el ensayo. Luego, verter agua destilada en una fiola hasta la marca y obtener su peso.
A continuación, vaciar parte del agua destilada para colocar la muestra del agregado saturado superficialmente seco en la fiola de vidrio de 500 centímetros cúbicos de capacidad y de peso conocido. Se adiciona agua destilada para limpiar las paredes con arena de la fiola. Utilizando una bomba de vacío, se elimina todas las burbujas de aire contenidas en la muestra. Luego de eliminar todas las burbujas de la fiola, se procede a completar con agua hasta la marca. Y así se registra el peso. Por último, se extrae la muestra y se coloca en un recipiente metálico de peso conocido, para llevarlo a la estufa hasta que su peso se mantenga constante. De esta manera calculamos el peso específico del agregado fino saturado superficialmente seco y el aparente, además del porcentaje de absorción, el cual fue mayor que el del agregado grueso debido a que sus partículas son más pequeñas y por tanto necesitan mayor cantidad de agua para saturarse.